Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este acto, esta conferencia magistral que el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala tienen la posibilidad de brindar a todas las personas interesadas. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Carla Prat Corzo, quien desde este momento le agradecemos que se encuentre presente y quien estará disertando sobre ilicitud de datos, medios y pruebas en las diferentes etapas del procedimiento penal. Para dar inicio a esta conferencia voy a permitirme presentar a quienes nos acompañan en el presidio. Lo preside la magistrada Maricruz Cortés Orderas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Le acompaña la magistrada Marisol Barba Pérez, magistrada de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes de la Primera Policía. Agradecemos también que nos acompañe en esta ocasión a la diputada Leticia Martínez Cerón, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Desde luego, destacamos la presencia de nuestra ponente, la doctora Carla Prat Corzo. Quiero agradecer que en esta ocasión nos acompañen de igual manera en el evento la magistrada Anel Bañuelos Meneses, al igual que el magistrado Pedro Sánchez Ortega, ambos integrantes de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. Nos acompañan de igual manera el consejero Víctor Hugo Corichi Méndez y el consejero Rey David González, ambos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado. A continuación solicitamos a la magistrada presidenta, magistrada Maricruz Cortés Ornelas, sea tan gentil en dirigirnos un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Me alegra saludarlos esta tarde y darles una cordial bienvenida a esta sede del Palacio de Justicia. Recibo con agrado a la ponente, doctora Carla Prat Corzo, a quien agradezco su tiempo para presentar un tema importante en el procedimiento penal. Muchísimas gracias. Agradezco el acompañamiento de la magistrada Marisol Barba Pérez, presidenta de la Sala Penal especializada en la Administración de Justicia para Adolescentes, y al magistrado Enrique Paulsen Conde, presidente de la Sala Civil y Familiar. Saludo, por supuesto, a los pares, a magistrados y consejeros, magistradas y consejeras. Agradezco, por supuesto, también la presencia de la diputada Leticia Martínez Cerón. Muchísimas gracias, diputada, por su acompañamiento. Asimismo, recibo con agrado a nuestros invitados especiales, a la contadora pública Marcelina Cruz Ordaz, rectora de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala. Bienvenida, contadora. Doy también, por supuesto, la mejor de las bienvenidas al maestro Dante Morales Cruz, director de la Facultad de Derecho de la UAT, quien asiste en representación del rector y al director académico de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Tlaxcala, maestro Norberto Sánchez. Bienvenidos a ambos. Y por supuesto, doy la mejor de las bienvenidas a todas y a todos quienes nos acompañan. Sean bienvenidos al Poder Judicial. Una de las exigencias más sentidas de la sociedad tlaxcalteca es la impartición y la administración de justicia. Y para dar respuesta a estas demandas, el Poder Judicial del Estado tiene como uno de sus ejes fundamentales capacitar a las y los servidores públicos para que tengan los conocimientos teórico-prácticos necesarios para afrontar de manera eficaz, imparcial, transparente y con profesionalismo su quehacer jurisdiccional. Y fundamentalmente respetando los derechos humanos de los justiciables, pues cuando se trabaja aplicando la ley, se combate la impunidad. Estamos conscientes de que el sistema de justicia penal es de gran importancia. Por ello, la actualización permanente y sistemática de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado es una prioridad para ese Poder Judicial.
que me honro en presidir y para elevar la calidad del servicio público, por lo que a través del Instituto de Especialización Judicial se han generado estos espacios de aprendizaje que sin duda se verán reflejados en el respeto a los derechos de cualquier persona que interviene en un proceso penal. Exhorto a todas y todos los servidores públicos para que la preparación sea constante y se refleje en la función que cada uno desempeña, resolviendo siempre con apego a la legalidad y a la constitucionalidad, a través de sentencias sustentadas en una justa valoración probatoria y un soporte argumental sólido, y continuar con mejores resultados de impartir justicia en beneficio de la sociedad tlaxcalteca. Muchas gracias a todas y a todos quienes hoy nos encontramos presentes y auguro que será un éxito esta plática que el día de hoy vamos a presenciar y que se verá traducido en una mejor impartición de justicia. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la magistrada presidenta. Quiero también agradecer la presencia de la maestra Lisa Aurora Sánchez Fuentes, titular del Departamento de Investigación del Delito, quien viene en representación de la doctora Ernestina Carlos Roldán, Procuradora General de Justicia en el Estado. Y desde luego a quienes también son invitados e invitadas especiales, jueces, juezas, personal jurisdiccional de salas y juzgados del Poder Judicial, muchas gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio con nuestra conferencia, quiero agradecer también a quienes nos siguen en las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y agradecemos desde luego a las autoridades que nos acompañaron en el presidio y que por cuestiones de agenda en estos momentos tienen que retirarse. A quienes nos van a acompañar también les agradecemos mucho que permanezcan en sus lugares. Bien, le daremos el uso de la palabra a la doctora Carla Prat Corzo, pero antes me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de la misma. Ella está certificada como capacitadora del sistema acusatorio con la Secretaría Técnica del entonces Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, y como capacitadora especializada en materia de justicia de ejecución de sanciones penales por el Poder Judicial Federal. Cuenta con los grados académicos de doctor en Derecho Constitucional y Proceso Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. El grado se encuentra en trámite. Es maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como también maestra en Gobierno y Desarrollo Regional por el Colegio del Estado de Hidalgo y tiene la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus de Monterrey. Ha participado en programas de estudios en el extranjero, en la Universidad Pontificia de Comillas Madrid y en la Harvard Extension School en Boston, Estados Unidos. A nivel docencia, es profesora de varias materias del sistema acusatorio adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado, así como en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Capacitadora de operadores en el sistema acusatorio para las instituciones CAPSA y el programa de apoyo en seguridad de Management Systems International Inc. Contratista de la Agencia de los Estados Unidos por el Desarrollo Integral en México y Panamá, entre otros. Así como capacitadora de CNIAD y docente en el Centro Carbonell. Además de ser capacitadora en técnicas de legislación oral en la California Western School of Law, en el programa de acceso, capacitación en San Diego, California, y capacitadora por la American Bar Association en México, Ecuador y Perú. Entre otras experiencias profesionales, también la doctora Carla Prat ha trabajado en la Defensoría Pública del Condado de Montgomery, Maryland, en Estados Unidos, participando en la codefensa en juicios orales y asistencia jurídica en la atención de delitos graves y participa como abogada en asuntos jurídicos de análisis y litigio en la firma jurídica Pratt Stratton.
asesora en la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martínez. Tiene diversas publicaciones, como es el curso básico sobre el sistema penal acusatorio, litigación oral, audiencias inicial, etapa intermedia, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia, publicados por el Centro Carbonell. Muchas gracias, doctora Carla, y le dejo con su auditorio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Antes que nada, gracias por supuesto a la magistrada presidente Maricruz Cortés. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y bueno, vamos a comenzar a hablar de justo el tema que hoy nos trae hasta aquí. A ver, quiero empezar poniendo una pregunta en su mente muy sencilla. ¿Es lo mismo hablar de ilicitud que hablar de ilegalidad? Porque ese es el principal problema que tenemos muchas veces en las audiencias. Estamos en la audiencia, el abogado, Ministerio Público de Defensa nos dice es que la actuación del policía fue ilegal porque fue ilícita. A ver, no. O es ilegal o es ilícito. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de la ilicitud en los diversos momentos procesales. Primer tópico importante, yo les decía, ¿será lo mismo hablar de ilicitud que hablar de ilegalidad? Yo creo que esa es la base de donde tenemos que comenzar a charlar el día de hoy. Primer punto importante, artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ninguna manera va a ser lo mismo hablar de ilegalidad que hablar de ilicitud. ¿Por qué? Es lo que yo siempre digo cuando hablo de este tema. No se trata de venir a hablar con la terminología correcta en la audiencia, que de paso no está mal, ¿verdad? Pero el punto importante tiene que ver con las consecuencias de lo ilícito y de lo ilegal. Primer punto les decía yo, artículo 97, 2 párrafos, y vamos a comenzar analizando ese primer punto como arranque. ¿Cuándo hablamos de ilicitud? Vamos a hablar de ilicitud cuando estamos frente a violaciones a derechos humanos. ¿Cuándo vamos a hablar de ilegalidad? Cuando estamos frente a cuestiones de forma. A ver, vamos a poner un par de ejemplos. Algo que luego los defensores particulares siempre queremos verle cara de eso es violatorio de derechos humanos y la verdad es que no. El tema de la cadena de custodia. Porque además es un problema que seguimos teniendo a diario, ¿no? Resulta que no hay cadena de custodia, en la cadena de custodia faltan eslabones, o resulta que pues sí hay cadena de custodia, pero no coinciden algunos elementos, y claro, luego los abogados decimos, eso es ilícito, ¿no? Se llevó a cabo con violación a derechos humanos, ¿será ilícito? Claro que no. El tema de la cadena de custodia, como regla general, es una cuestión de ilegalidad, es una cuestión meramente de forma. Les pongo otro ejemplo que también pasa bastante. ¿Qué pasa cuando recabamos unas entrevistas y resulta que el agente de investigación amablemente se le olvidó firmar? Y entonces llegamos a la audiencia y la defensa alegando es que la entrevista que recabó el agente le falta firma, que se le reste valor probatorio a la entrevista. ¿Será consistente su argumento con el Código Nacional? No. Es una mera cuestión de forma. Claro, hablemos de una situación distinta. Resulta que se le ocurrió a una persona agarrar el celular de otra, extraer la información del teléfono celular y luego ir y aportarla en el proceso penal. ¿Eso será ilícito? Claro, ahí sí estamos hablando de una violación a derechos humanos. Si vamos, nos metemos a un domicilio sin orden de cateo, sin que la persona voluntariamente nos permita el ingreso, eso es ilícito. Entonces, bajo esta diferencia, dejémoslo muy preciso. Ilegal, violaciones a derechos humanos, ilícito, violaciones a derechos humanos, ilegal, cuestiones de forma. Pero ¿por qué es tan importante tener claro en esta audiencia algo? Porque esto nos va a permitir vigilar las consecuencias que se van a desprender de lo ilícito y de lo ilegal. Lo ilegal, 3 consecuencias. Puede sanearse, puede convalidarse y ojo, solo si no hay saneamiento con validación, podremos ir a la nulidad. Yo creo que esta parte debemos de tenerla muy clara, porque de pronto, ¿qué queremos hacer los abogados? Hay una cuestión de forma, digo, mejor me lo quedo callada, no voy a mencionar nada, y cuando lleguemos a la etapa intermedia, quiero que el juez excluya o quiero que el juez en juicio le reste valor probatorio por una cuestión de forma. Esto no puede ser así. Algo que para mí debe de ser extremadamente importante es que tengamos claro el tema de la convalidación. A ver,
El código es muy claro en ese sentido. Si yo tengo esa falta de forma, pasaron 48 horas y yo nunca fui para ir con el Ministerio Público y decirle, oiga, Ministerio Público, su entrevista no está firmada, el acto está convalidado. Y si está convalidado, entonces ya no procede la nulidad y eso se quedó dentro del proceso. Punto. Creo que el primer elemento relevante es que debemos de tener muy clara la separación entre lo ilícito y lo ilegal, porque los abogados a veces le queremos ver cara de ilícito a todo y creo que esa habilidad de pronto decir, a ver, esto es ilegal, esto es formal, esto ya quedó convalidado o que se sanee, puede hacer una diferencia muy importante en la práctica. Ahora, claro, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de lo ilícito. Vamos a la violación a derechos humanos. Algo que quiero resaltar. ¿Cuál es la diferencia de tener ilicitud en etapa de investigación, en etapa intermedia y en etapa de juicio? Porque algo que yo he insistido es que desafortunadamente las carpetas de investigación y la investigación de la defensa están plagadas muchas veces de cuestiones ilícitas. Que no sepamos debatirlas, eso es otra cosa. Pero creo que aquí también es muy importante resaltar lo que la autoridad jurisdiccional debe o no debe de permitirle al litigante hacer en la audiencia y el tratamiento que le debemos de permitir o no de lo ilícito una vez que llega a la audiencia con este debate. Vamos a ver 3 consecuencias. Primera consecuencia, que es justo lo que ven en la parte de arriba en los cuadritos azules, decretar la nulidad. Segunda consecuencia, un tema de exclusión. Y el tercer punto que voy a trabajar al final, ¿qué pasa cuando llega cuestiones ilícitas a juicio? Porque el tratamiento tiene que ser totalmente diferente. ¿Qué podemos permitir en juicio y qué no? ¿Qué podemos hacer las partes y qué no con aquello que es ilícito? Ya sé que en el mundo de lo ideal, lo ilícito no llega a juicio. Claro, en el mundo de lo maravilloso y lo perfecto, porque la práctica llega. Y llega por muchas razones, llega porque de pronto tenemos una defensa que se duerme, no se da cuenta de lo ilícito, un ministerio público, porque a lo mejor el criterio del juzgador no lo comparte, y el punto es que llega lo ilícito a juicio. Bueno, ¿cómo vamos a tratar lo ilícito en ese momento procesal? Así es que vamos a comenzar con el primer punto, enfocados a la nulidad. Vamos a ver aquí, primero, ¿qué es lo que estamos buscando hoy en nuestro sistema de justicia? Hoy nuestro sistema de justicia tiene que ver con querer generar un real Estado de Derecho. No se trata de ninguna manera de generar impunidad, porque claro, cuando hablamos de tema de ilicitud, eso muchas veces se pone en la mesa, es que tanto respeto a los derechos humanos genera impunidad. Bueno, yo diría que al revés. Lo importante aquí es que no acabemos sentenciando, condenando a una persona inocente con un montón de pruebas inventadas, porque eso es lo que puede provocar, generar información ilícita. Entonces, ¿de qué se trata? Esta frase que les traje de Martínez García me encanta, porque yo creo que es la esencia de lo que hoy estamos buscando con el tema de prueba ilícita. Martínez García nos dice, en el fondo, hablar de pruebas ilícitas supone pronunciarse sobre qué forma quiso darle el legislador a nuestro proceso y qué debe de prevalecer. Llegar a la verdad a como dé lugar o respetar ese Estado de Derecho y que entonces, claro, respetando ese Estado de Derecho, tenga una sentencia condenatoria quien la merezca, se absuelva al inocente y, por supuesto, buscar garantizar la reparación integral. Y eso es hacia donde debemos estar caminando el día de hoy. Y esto nos lleva entonces ahora sí ya a un análisis específico del tema de la prueba ilícita. A ver, primer punto importante. Puede haber ilicitud extraprocesal e ilicitud intraprocesal. La pregunta es, ¿la consecuencia es la misma o es diferente? Les pongo un ejemplo, 2 ejemplos. Ya tenemos carpeta de investigación y resulta que se meten a un domicilio sin orden de cateo, sin la autorización de quien voluntariamente puede darlo y extraen de ahí unas armas. ¿Hay ilicitud qué? ¿Extraprocesal o intraprocesal? Intraprocesal, porque ya hay proceso. Bueno, ya hay procedimiento, mejor dicho, no proceso. Pero, ¿qué pasaría si antes de que tengamos esa carpeta revisan, por ejemplo, un vehículo sin que exista razón alguna para hacerlo y del vehículo se extrae droga? Ahí hay violación a derechos humanos, claro, pero hay una ilicitud extraprocesal. Es muy importante que aquí establezcamos que no importa si la violación a derechos humanos es
antes de que exista procedimiento ordinario o ya habiendo procedimiento ordinario, la consecuencia y el tratamiento debe de ser exactamente el mismo. Aquí no hace diferencia. Hay que tener cuidado porque de pronto hay países que sí lo hacen. En el caso de México, ahorita justo vamos a ver qué establece la norma constitucional y vamos a observar que no hace diferencia alguna. Entonces, sea extraprocesal o intraprocesal, la consecuencia va a ser exactamente la misma. Ahora, a ver, quiero resaltar muchísimo lo que nuestra Constitución establece en este punto por lo siguiente. Vamos primero para allá y ahora voy a explicarles por qué quiero resaltar tanto la base constitucional de este tema. Quiero que vean cómo la Constitución, o recordemos, porque es un artículo que segura estoy que conocen ustedes perfectamente bien, pero creo que no está de más recalcar cómo la Constitución establece cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. ¿Por qué les quiero resaltar tanto esta palabra? A ver, ¿cuál es la corriente que estamos siguiendo hoy en México con el tema de prueba ilícita? Y me voy a meter un poquito en algo que va a parecer extremadamente teórico, pero luego lo quiero vincular con temas prácticos para que veamos la diferencia que puede hacer esto al momento de resolver. Quiero ponerles dos preguntas en su mente para que ahorita regresemos a esto. La información obtenida ilícitamente por particulares ¿debe ser declarada nula? O, déjenme ir a la otra corriente, los particulares no generamos información ilícita, sino solamente la autoridad. Medítenlo por un momento, porque ahí hay una línea muy clara. Quien dice los particulares no pueden generar prueba ilícita, solo la autoridad, y quien dice ambas personas pueden generar prueba ilícita, tanto alguien actuando como autoridad como alguien en su carácter de particular. Bueno, una segunda pregunta que quiero dejar en su mente para los siguientes puntos que vamos a analizar. Les voy a poner un ejemplo bien específico. Entra un jovencito menor de edad a realizar determinadas cuestiones ilícitas en un domicilio en la madrugada, sale del domicilio y ya que sale, pues le empieza a remorder la conciencia diciendo, híjole, es que no debía haber hecho esto. Va y busca al papá y dice, papá, es que ¿qué crees que la regué? Me metí a la casa y pues en la casa hice esto y esto y esto y esto. El papá agarra a su jovencito y le dice, vente, mijito, vamos a la casa. Cuando llegan a la casa, pues ya se imaginan, está la casa, policía, ambulancias, y entonces el papá se acerca a un policía y le dice, oiga, es que mi hijo tiene que ver con lo que pasó aquí adentro de la casa y aquí lo traigo. Y un policía le dice, a ver, cuéntame qué pasó. No, pues es que yo me metí a la casa y pues sí, le hice esto a las personas de la casa y entonces, ¿qué hace el policía? Justo lo que no tiene que hacer. Exacto, lo empieza a interrogar, ¿no? A ver, pero cuéntame qué pasó y qué más hiciste y por qué y quién te mandó y quién te dijo que hicieras esto. Es bien interesante porque la entrevista del papá inclusive dice, y yo escuchaba cómo el policía le preguntaba y le gritaba a mi hijo y le dijera que le decía que le dijera todo y que quién lo había mandado. Bueno, finalmente después de este intenso ejercicio de interrogatorio, le dice, no, pues a mí me mandó Pedrito. Después detienen a Pedrito. Pregunta, bueno, yo creo que de ver sus rostros a todos nos queda muy claro que aquí hay información ilícita, ¿no? Esa, ¿cómo le llamamos? Entrevista, declaración, o como le queremos llamar, porque eso no es ni una ni otra y no debió de haber pasado, es ilícito. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa en el proceso de Pedrito? ¿Esa información debe de excluirse del proceso de Pedrito o no? Porque la violación a derechos humanos no fue directamente a Pedrito, sino al menor de edad. Bueno, les voy a dejar estas dos preguntas en su mente un ratito y ahorita vamos a ver por qué les estoy insistiendo tanto de lo que establece la Constitución y vamos a entrar a algunos temas teóricos para responder esas dos preguntas. Entonces, vamos ahora al Código Nacional. Artículo 97. A ver, esta es la base del Código Nacional que habla del tema de prueba ilícita, dos párrafos, prueba ilícita y prueba ilegal. Y este es justo el fundamento desde la norma procesal que establece con mucha claridad las consecuencias del cuadrito que les ponía hace un momento. Ahora, vamos a un segundo tema que genera muchas problemáticas ya que estamos aplicando esto en la audiencia. Tres artículos importantes.
¿cuál es la diferencia entre el artículo 101? 2. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 98? Y 3. ¿Cuál es la diferencia con el artículo 264? A ver, 3 artículos. 98, 101, que ahí lo tienen, y 264. Hay que tener mucho cuidado con estos 3 artículos cuando se debate y cuando se resuelve. Generan mucho problema. ¿Por qué? Porque si revisamos estos 3 artículos, ¿qué tienen en común? Los 3 hablan de nulidad. Entonces, a ver, la Constitución dice, prueba ilícita, nula, perfecto. Pero luego llegamos al Código Nacional, 98, 101, 264, los 3 hablan de nulidad, y dice uno, ¿y cuál aplico? A ver, vamos a marcar una primera diferencia. Artículo 98 habla de nulidad para ilegalidad, ¿ok? Ese, entonces, no nos sirve para el resto de la charla. ¿Cuál es la diferencia entre el 101 y el 264? Ambos artículos hablan de nulidad por ilicitud, ambos. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que el 101 que estamos observando, vean la partecita que les subrayé, habla de ¿qué? De actos. Y luego tiene otro tema bien importante, que ahorita lo vamos a platicar, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. El 101, otro tema relevante es justo ese. La teoría del fruto del árbol envenenado en el Código Nacional está muy suavecita. ¿Dónde está regulada? En la segunda parte que les subrayé. Está muy tenue, sí. Tampoco es preocupante porque tenemos un par de criterios de la primera sala que hablan de esto, pero este sería el fundamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el 264? La diferencia que vamos a tener con el 264 es que nos va a hablar de datos y pruebas. Vean cómo también nos habla de ilicitud, nos habla de violación a derechos humanos, pero la diferencia es que aquí vamos a hablar de datos y pruebas, es decir, 101, nulidad por ilicitud de actos, 264, nulidad por ilicitud de datos y pruebas. Esa es la diferencia cuando argumentamos y cuando resolvemos, y la separación que tenemos que hacer entre uno y otro para que esto sea acorde a lo que el Código Nacional establece. Ahorita vamos a platicar de en qué momentos procede esa nulidad, porque ese es un tema que en la práctica estamos teniendo muchísimas complicaciones. Ahora, ya que hablamos de los fundamentos, voy a regresar a las 2 preguntas que les dejé en su mente. ¿De qué se trata el tema de prueba ilícita? Miren, para hablar del tema de prueba ilícita, forzosamente me tengo que ir a las cuestiones teóricas. Hay varias corrientes para entender el tema de prueba ilícita. Déjenme hablar de una de las que más escuchamos, la corriente del efecto disuasor. A ver, cuando analizamos, por ejemplo, las corrientes norteamericanas, vamos a ver que mucho de lo que ellos hablan lo descansan en la corriente del efecto disuasor. ¿Qué significa la corriente del efecto disuasor? Miren, esta está enfocada sobre todo a policía y a Ministerio Público. ¿Por qué? Lo que está buscando es decirle al Ministerio Público, Policía, o haces tus actos de investigación bien, sin violentar los derechos humanos, pues muy sencillo. Ese acto de investigación va a salir del proceso y entonces, adiós información, no va a servir de nada el trabajo que hiciste, y claro, esto a la larga puede generar también impunidad. Pero la pregunta que yo les haría es, ¿ese efecto disuasor es lo que debemos estar aplicando en México hoy o no? ¿Qué opinan? A ver, vamos a meternos esa parte teórica que les decía yo hace un momento. Vamos a irnos directamente a analizar 4 corrientes que hablan del tema de prueba ilícita. Ahorita les voy a sugerir una lectura por si quieren leer bastante más de esto. A ver, las 4 corrientes que tenemos hoy principales son justo las que están observando. La primera, la del efecto disuasor, ya le expliqué. Y déjenme regresar a las 2 preguntas que les hice. A ver, si una autoridad jurisdiccional dice, yo considero que la corriente que en México debemos de estar aplicando ahorita es la corriente del efecto disuasor, voy a regresar a las 2 preguntas. Esta corriente dice, los particulares no generan prueba ilícita. La prueba ilícita solamente la genera la autoridad. Entonces, ¿se acuerdan de las 2 preguntas que les hacía?
Pregunta 1. ¿Se acuerdan que platicábamos de este caso donde teníamos este jovencito que, creo que fue el 2, pero bueno, este jovencito que va, la policía lo entrevista? Claro, ¿quién generó la violación a derechos humanos? La policía, ¿no? Entonces, bajo la corriente del efecto disuasor, ¿sería ilícita esa actitud, esa actividad? Claro que sería ilícita. ¿Se tendría que decretar la nulidad? Sí, sí se tendría que decretar la nulidad. Pero ¿qué piensan? A ver, ¿este se escucha mejor? ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Pero ¿qué pasaría en el caso del primer ejemplo? En el caso del primer ejemplo, miren, vamos a regresar. ¿Qué pasa en el caso de la ilicitud generada por particulares? ¿Qué pasaría a la luz del efecto disuasor? ¿Debería de ser decretado nulo o no? Bajo esta corriente no debería de ser decretado nulo. Les decía yo, esta partecita puede parecer algo extremadamente teórico, pero hace una diferencia tremenda al momento de resolver. Si la autoridad jurisdiccional es partidaria de la teoría del efecto disuasor, si tenemos información ilícita generada por particulares, los particulares no podemos generar prueba ilícita y eso se queda en el proceso. Pongamos un ejemplo específico. Resulta que el señor se metió al teléfono de la esposa, le sacó información del celular, la extrajo, la presentó luego para una carpeta de investigación. Es ilícito, no tenía autorización de haber sacado esa información ni derecho. Pero bajo esta corriente, los particulares no podemos generar prueba ilícita y se quedaría en el proceso. Vamos a la segunda corriente. Esta segunda corriente es conocida como protección de derechos. Miren, esta corriente dice algo muy sencillo. A ver, efectivamente se generó una violación a derechos humanos. A ti que se te generó esa violación a derechos humanos, tienes derecho a que te la reparen. ¿Cómo te la voy a reparar? Sacando eso del proceso. Pero ojo, yo voy a sacar eso del proceso solamente si a ti se te generó esa violación a derechos humanos. ¿Se acuerdan el ejemplo del adolescente? Bueno, si aplicamos esta corriente, ahí no se declararía nulo, no para el proceso de Pedrito. Porque, a ver, sí, ya sabemos, le extrajimos esa información ilícita al jovencito, adolescente, sin abogado, se le transgredieron un sinfín de derechos, ¿no? Pero, híjole, la violación a derechos humanos no fue directamente a ti, Pedrito, sino al adolescente, y entonces se queda en el proceso, porque bajo esta corriente yo decreto la nulidad para subsanar esta falta que se te generó a ti. Es decir, en el caso del adolescente se podría decretar nulo, pero no así en el caso de Pedrito. Déjenme regresar al otro ejemplo. El otro ejemplo sería válido. ¿Por qué? Porque en esta corriente no importa si lo generó un particular o la autoridad y sí se decretaría la nulidad. Tercer corriente. Esta corriente es conocida como la corriente de la integridad. Esta es muy bonita. ¿Por qué? Miren, lo que nos dice es eso. Quienes tienen una labor jurisdiccional deben de ser íntegros para poder determinar esa resolución. Y para que esa persona pueda dictar como una persona, como un ser íntegro, una resolución, pues lo tiene que hacer con información que se obtuvo bajo esos mismos lineamientos. Entonces, si hay información que se generó por medio de violación a derechos humanos, no debe de ser utilizada, porque entonces, digámoslo así, ¿de qué manera podría ser válido que una autoridad jurisdiccional le dijera a alguien, eso que tú hiciste no está bien, pero para decírselo haya utilizado información que se extrajo de una forma violatoria de derechos humanos? No tendría sentido. Bajo esta corriente, ejemplo 1 del jovencito sería nulo, ejemplo 2 del señor que extrae información del teléfono de su esposa también sería ilícito, y en este caso entonces ambos irían fuera del proceso. Corriente 4, la justicia del procedimiento. Esta cuarta corriente lo que dice es, tenemos derecho a un proceso justo. Bajo este proceso justo, entonces tenemos derecho a que se nos investigue respetando nuestros derechos humanos. Y por lo tanto, cualquier información que se haya obtenido de manera ilícita debe de salir del proceso. Ahora,
Vamos a salir de la parte teórica y vamos a regresar a nuestra Constitución. Yo les haré una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la corriente que deberíamos estar aplicando en México? Ya vimos las 4 corrientes. Si me ayuda a regresar un poquito a ellas, por favor, para que ahí están las 4. ¿Cuál es la que deberíamos estar aplicando hoy en México? ¿Qué opinan? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Fíjense lo absoluto de la Constitución. Cualquier. ¿Ya vieron cómo aquí lo dice? Oye, pero si lo obtuvo el particular no es, solamente si lo obtuvo la autoridad. Oye, pero si la violación a derechos humanos es directamente a esa persona o a otra, lo analizamos. No. La Constitución dice cualquier. A ver, yo he insistido que la corriente que estamos aplicando, o que mejor dicho, deberíamos aplicar en México, es la cuarta, por lo absoluto de la norma constitucional. Claro, válidamente algún juez, algún magistrado o magistrada podría decir, yo considero que es la primera, la segunda o la tercera, pero a donde yo quiero llevarlos es que esta parte que es tan teórica, te aplicamos efecto disuasorio, aplicamos la integridad, hace un cambio tremendo en las resoluciones. Les pongo un ejemplo, a mí ya me tocó alguna audiencia que me vino bien, creo que no había licitud, pero Ministerio Público alegando en la audiencia que la defensa había obtenido una información de manera ilícita y el juez de control le dijo, Ministerio Público, discúlpeme, los particulares no trajeron prueba ilícita. Se acabó el debate. Y hace poco, el ejemplo que les acabo de poner del jovencito, poco más, poco menos, me acaba de pasar en una audiencia hace 3 meses y el juez de control dijo, se admite la información para juicio porque la violación a derechos humanos no fue usted, Pedrito, fue una tercera persona y se queda la información para juicio. Hace una diferencia tremenda cuando resolvemos y cuando argumentamos, por supuesto, como partes. ¿Qué es lo que a mí me preocupa hoy en el país? Que creo que no nos metemos en esa parte teórica de analizar las diversas corrientes y que esas corrientes entonces cuadren perfectamente con lo que resolvemos o con lo que argumentamos, dependiendo de qué lado estemos. Entonces, creo que es importante regresar un poco a esa parte teórica, ubicar claramente cuál es la corriente que consideramos que en México se debe de aplicar y que por lo tanto los argumentos y por supuesto las resoluciones sean consistentes a esa corriente, pero sobre todo a lo que establece el 20 constitucional. Este tema da para mucho. Si quieren leer un poco más de él, les sugiero, acaba de emitir hace poquito la Corte un documento fabuloso, déjenme les doy el nombre completo porque sé que se lo voy a cambiar si no, es el Manual sobre Derechos Humanos y Prueba, Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal. Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal, es como de color moradito con lila, lo pueden encontrar en la página de la Suprema Corte y el primer artículo justo de este manual habla muchísimo del tema de prueba ilícita, por supuesto es de la Suprema Corte, es de libre acceso y creo que vale la pena, de verdad ese primer artículo es una cosa deliciosa sobre este tema que estamos platicando. Bueno, había hablado ya de esta parte de la teoría y de la diferencia que puede hacer en resolver sobre cuestiones particulares. Vamos a platicar ahora sí del tema de nulidad. 2 tesis, bueno, una jurisprudencia y una tesis que yo creo que son extremadamente importantes en este tema. Esta primera jurisprudencia que les estoy mostrando en la pantalla es, y ojo, es una jurisprudencia bastante antigua. Es la base, 1, del tema justo de prueba ilícita, pero también de la teoría del fruto del árbol envenenado. 2, la segunda tesis que les voy a poner en este momento, déjenme les doy el número de registro de esta segunda, es la tesis 2010-35-4, 2010-35-4. Yo he dicho que al día de hoy, vamos a ver qué publica este viernes el Poder Judicial Federal, pero el día de hoy sin duda alguna es el criterio más importante en el tema de prueba ilícita.
¿Por qué? A ver, vamos a empezar por tres cosas y, por supuesto, la inicial. ¿Qué es lo que nos dice la primera sala? No les dije, eso es una tesis de la primera sala. ¿Qué es lo primero que nos dice la primera sala? Nulidad, ¿no? Y teoría del fruto del árbol envenenado. Ahí nos está diciendo dos cosas en esa primera parte, hasta antes del punto y coma. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Sabemos que la teoría del fruto del árbol envenenado nos dice, tenemos un acto generador que se lleva a cabo con violación a derechos humanos, este acto generador debe ser declarado nulo y también todos aquellos actos que se desprendan directa o indirectamente de este. Un ejemplo, que además seguramente muchos van a recordar. ¿Se acuerdan del caso Hank Ron? Tiene ya muchísimos años, es más, ni siquiera fue en sistema acusatorio, fue en sistema inquisitivo. ¿Qué pasó? Poco más, poco menos para los que no lo recuerden. Bueno, primero los militares dicen que van transitando en Tijuana, le pasa un vehículo y lo rafaguea, y entonces empiezan a seguir el vehículo llega a una casa, se bajan varias personas, se meten corriendo a la casa, y claro, van siguiendo en flagrancia. ¿Qué hacen? Ingresan al domicilio, y en el domicilio encuentran armas, creo que también droga, detienen a Hank Ron, creo que al hijo, y a varias personas más que estaban en el domicilio. Hasta ahí no tiene problema, ¿no? Si uno iba siguiendo en flagrancia, ingresaron al domicilio, todo está conforme a derecho. El problema viene cuando sale el video del ingreso al domicilio y pues resulta que nadie entró corriendo al domicilio, nadie le iba disparando a nadie, llegaron los militares y se metieron al domicilio. Ese es el acto generador. El ingreso al domicilio es el acto 1. De eso se desprenden las detenciones, las armas, la cocaína y todo eso son frutos. De acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, se tiene que decretar la nulidad de todo eso y adiós investigación en ese momento. Si se acuerdan en el término, quedaron en libertad y adiós asunto. Lo mismo pasaría en el sistema acusatorio. Ahora, ¿cuál es el tercer punto que es verdaderamente importante de esta tesis? Lo que conocemos como teorías de inclusión de la prueba ilícita. Estas corrientes son corrientes que en la práctica creo que todavía usamos muy poco, que válidamente puede pedir la defensa, Ministerio Público o asesor jurídico que se apliquen, pero algo importante, también la autoridad jurisdiccional de mutuo propio las puede aplicar. Les pongo un ejemplo. Hace varios, ya tiene como 3 años, justo después de un curso de prueba ilícita, me comentaba una autoridad jurisdiccional, tenía un caso bien interesante, una violación, pero por lo que me comentaba de estas violaciones terribles, la víctima es extremadamente afectada física y psicológicamente, y pues sí, el Ministerio Público se equivocó con algo, información ilícita y auto de no vinculación a proceso. Y de esos autos de no vinculación al proceso que se ven complicados de salvar. Se va al Ministerio Público a la apelación y entonces me decían, pues, es que revisando las audiencias, pues lo que pasa es que aplicó teoría del fruto del árbol envenenado. Pero si aplicamos las teorías de inclusión de la prueba ilícita, se pueden salvar ciertos frutos y eso da para revocar el auto de no vinculación al proceso y vincular por lo tanto. Claro, perfectamente la autoridad jurisdiccional, como cualquier tesis o jurisprudencia, puede aplicarla de mutuo propio aunque la defensa o el MP no se lo pida. La pregunta es, estas corrientes casi no se usan. ¿Por qué? Uno, algo que yo insisto es que, les decía hace un rato, hay mucha prueba ilícita, la hay, pero nunca la planteamos casi los defensores o los ministerios públicos. Y como casi nunca la planteamos en las audiencias, la contraparte no tiene necesidad de argumentar las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Con el tiempo las vamos a empezar a ocupar más y las vamos a tener mucho más claras en la mente. Vamos a hablar de ellas, de algunos puntos importantes. Y déjenme ir un poquito también aquí a la historia. A ver, cuando empezamos a implementar el sistema acusatorio, los primeros 3 años de implementación, había quien decía,
estas teorías de inclusión de la prueba ilícita que permiten dejar ciertos frutos dentro del proceso, en México no se pueden aplicar. Y luego, claro, tenemos la corriente que decía, no, sí, en México sí se puede aplicar. Luego, si revisábamos, por ejemplo, en aquel entonces, el Código de Baja California sí las contemplaba, el de Zacatecas tenía por ahí una perdidita, el de Morelos también, pero claro, luego nos alcanzó el Código Nacional, y la pregunta es, ¿el Código Nacional las contempla? No las contempla. Y entonces reavivó el debate. ¿Se pueden o no se pueden usar en México? Hasta que llegó este criterio de la primera sala. Vean después del punto y coma. Los primeros 3 renglones son muy bonitos, ¿no? Prueba ilícita nula, teoría del fruto del árbol envenenado nula, sale del proceso, pero luego vean lo que dice del punto y coma para adelante. Sí, todo eso sale del proceso. Sin embargo, es algo así como sí, lo ilícito sale del proceso, sus frutos salen del proceso, bueno, no todo, casi todo. Y ahí es donde entran las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Yo creo que hoy, a la luz de los criterios de la Corte, esta tesis es clarísima. ¿Se pueden aplicar en México las teorías de inclusión de la prueba ilícita? Sí se pueden aplicar. Y ahorita vamos a platicar un poco de las 3 más comunes. Quiero resaltarles 2 cosas de esta tesis. Van a ver 2 grupos de incisos. Primer grupo de incisos, ahí lo tienen en la pantalla. ¿De qué les habla? De las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Vamos a la segunda parte de la tesis, por favor. Ahí van a encontrar un segundo grupo de incisos. Este segundo grupo de incisos son parámetros para la teoría del vínculo atenuado, que ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Entonces, a ver, vamos a vincular todo eso. Primero, ya platicamos qué es la teoría del fruto del árbol envenenado. Ya dijimos, cuando tenemos un acto generador, ilícito por supuesto, se debe decretar su nulidad, también todo aquello que se desprende de ese acto generador. Y esto nos llevaría, por lo tanto, a una segunda pregunta. Si eso se puede decretar su nulidad, ¿esa nulidad es absoluta? Es decir, me refiero absoluta a absolutamente todo lo que se desprende del acto generador o casi todo. Y ahí es donde justo van a entrar las teorías de inclusión de la prueba. Antes de ello, yo creo que hay que separar 2 términos, antes de ir por ese punto. Teorías de inclusión y teorías de exclusión. A ver, la teoría, yo creo que su propio nombre nos lo deja claro, ¿no? Teorías de exclusión, teorías que salen del proceso, teorías de inclusión, teorías que mantienen dentro del proceso. ¿Cuál es la teoría de exclusión? La teoría del fruto del árbol envenenado, teoría para sacar del proceso. Envenenado, porque luego de pronto en la audiencia los MPs o los defensores le dicen teoría del fruto del árbol prohibido, y lo peor es eso, aventarse la risa en la audiencia. Eso es lo difícil. Eso, como siempre les digo, eso es de otro libro que no tiene nada que ver con el Código Nacional. Bueno, entonces, ¿qué nos establece la teoría del fruto del árbol envenenado? Ya dijimos, acto generador, frutos salen del proceso. Vamos ahora a la parte, yo diría, más compleja, que son las teorías de inclusión. A ver, primer punto importante. Cuando revisamos las teorías de inclusión de la prueba ilícita, si revisamos la tesis de la primera sala que acabo de mencionar, les repito el número de registro de todos modos, es la 2010-35-4 de la primera sala. Cuando revisamos la primera parte, es súper interesante porque van a ver que esto lo hace de una manera enunciativa. Nos habla de 3 corrientes, que son las 3 que ahorita vamos a platicar, pero es muy claro en decir que esto es enunciativo. Entonces, vamos a empezar a platicar de estas 3 corrientes, que además cabe decirlo, son las más comunes a nivel nacional e internacional cuando hablamos de las teorías de inclusión de la prueba ilícita. La corriente del encuentro-descubrimiento inevitable, la corriente del vínculo atenuado, que también se le conoce como nexo causal, y la corriente de fuente diversa o fuente independiente. Vamos a hablar de las 3 y vamos a empezar con la corriente más común, que justo es además donde no va a empezar la tesis ahí. La tesis, voy a empezar con la tercera, ¿ok? Que es la del descubrimiento inevitable, la tienen en el inciso C, pero vamos a hablar de estas 3. A ver,
del descubrimiento inédito. Sí, tengo un acto ilícito. De este acto ilícito se va a desprender un fruto. De acuerdo a la teoría del fruto del árbol envenenado, ambos serían nulos. Pero, y aquí es donde entra lo interesante de esta corriente. Esta corriente nos dice, nada más que el fruto lo íbamos a encontrar de todas. Y como el fruto de todos modos lo íbamos a encontrar, el fruto permanece en el proceso. Vamos a poner un ejemplo, porque esto es un tanto subjetivo. A ver, si tenemos una persona que es detenida en la madrugada, cuando llega la policía a detenerla, le empieza a entrevistar o declarar o recabar una entrevista, o como le quieran llamar eso que no se debe de hacer, y les dice, bueno, es que el cuerpo lo dejamos tirado aquí en el parque, de aquí enfrente. Claro, ¿qué iba a pasar a las 5 o 6 de la mañana? La gente que sí sale a hacer ejercicio temprano, ¿qué iba a pasar? El cuerpo lo íbamos a encontrar, ¿o no? Es un descubrimiento inevitable. Y por lo tanto, como el cuerpo de todos modos lo íbamos a encontrar, el cuerpo se queda en el proceso. Sé que estas corrientes, algunos de ustedes van a decir, yo no estoy para nada de acuerdo con ellas, o yo estoy muy de acuerdo con ellas, o unas sí, pero otras no. Sin embargo, la primera sala ya dijo que las podemos aplicar y nos gusten o no nos gusten, creo que lo importante es conocerlas a plenitud, comprenderlas y bueno, de ahí claro, podremos ya hacer otro análisis muy interesante de por qué sí o por qué no. Sugerencia de otra lectura, Manuel Miranda Estampes. Manuel Miranda Estampes, sin duda alguna, para mí es la mejor obra que existe en español y probablemente en otros idiomas. Su libro de prueba ilícita. Manuel Miranda criticaba muchísimo estas corrientes y Manuel Miranda decía, ojo, no acabemos convirtiendo en regla la excepción, porque claro, la excepción debería de ser aplicar estas corrientes y que muy excepcionalmente se quede en el proceso algo ilícito. Y Manuel lo que decía es, no vayamos a acabar siendo al revés y que lo raro sea excluir lo ilícito. Él inclusive decía otra cosa bien interesante. ¿Hasta dónde es viable que en México las estemos aplicando? Porque, a ver, no olvidemos algo. La corriente norteamericana, que es la que nosotros jalamos, nosotros estamos aplicando la corriente norteamericana de prueba ilícita, no la jalamos directamente de ellos, la jalamos de Chile, pero recuerden que en Chile los capacitaron los norteamericanos en todo el tema del sistema acusatorio. Entonces, indirectamente estamos aplicando la corriente norteamericana. Y Miranda de Estampes decía, a ver, meditemos esto. Claro, en Estados Unidos es válido porque ellos tienen en precedente tanto el tema de prueba ilícita como las teorías de inclusión. Pero en México no. En México tenemos reconocido a nivel constitucional el derecho a ser juzgados con pruebas lícitas. ¿Hasta dónde es válido que un criterio interpretador, porque finalmente eso es la tesis de la primera sala, acote ese derecho? Se los dejo, creo que da para una buena pensada. Ya sé que podríamos hablar del parámetro de regularidad constitucional, etcétera, etcétera, y hay por donde defender creo que un poco esto para los dos lados. Bueno, regresando a esta primer corriente. ¿Qué es lo que dice entonces? Ya lo platicamos, esta primer corriente, pero ¿cuál es el punto fino al momento de resolver? La inevitabilidad. El estándar de la inevitabilidad debe ser un estándar muy alto, muy cercano a la certeza. Déjenme les pongo otro ejemplo. Misma persona detenida, mismo policía recabándole la entrevista, pero resulta que en este caso el cuerpo lo habían enterrado en un parque muy grande, estaba enterrado en una parte muy solitaria del parque. ¿Qué tan inevitable era que encontráramos el cuerpo? No, ahí no aplicaría la corriente. Ese es el punto fino, el estándar de inevitabilidad cuando se esté debatiendo esto en la audiencia. ¿Cuál es la crítica? Claro, que esto siempre se queda en el mundo del quizá, porque nunca vamos a saber si a lo mejor el cuerpo se lo hubieran robado en la madrugada, temblaba y se había un hoyo en la tierra y se lo tragaba. Ya sé que estoy hablando de cosas poco probables, pero pueden haber sucedido. Y esa es una crítica muy fuerte a esta corriente, que es una corriente que siempre se queda en el mundo del quizá o del tal vez, pero de esa manera se aplica. Bueno, vamos entonces ahora a la segunda corriente, la corriente de fuente diversa o fuente independiente. A ver, para aplicar
podemos tener más, pero como mínimo van a necesitar dos: un acto generador ilícito y un acto generador lícito. Ambos actos generadores me llevan al mismo fruto. Voy a regresar a un ejemplo. Me voy a ir sobre el mismo, ¿ok? Policía detiene, le recaba una entrevista, le dice dónde estaba el cuerpo, pero luego llegan agentes de investigación que sí hacen bien su trabajo, entrevistan al vecino y el vecino ya le dice: no, pues tenía insomnio, me asomé a la ventana y vi a los vecinos de la casa de allá enfrente que iban caminando hacia el parque con algo que se veía bien pesado. Acto generador lícito. Acto generador lícito que me lleva al cuerpo. Acto generador ilícito, la entrevista del policía al detenido, que me lleva al cuerpo. ¿Qué dice esta corriente? Acto generador ilícito, nulo, adiós. Acto generador lícito prevalece, contagia al fruto y por lo tanto el fruto prevalece. ¿Cuál es el punto fino de esta corriente? Que estos actos generadores realmente sean independientes, que no tengan que ver nada uno con otro. Esta corriente puede tener su riesgo, porque, a ver, pongamos un ejemplo. Se da cuenta Ministerio Público, por poner, insisto, un ejemplo, porque puede ser la defensa, que pues ya la regó, ¿no? Y obtuvo esto de manera ilícita. ¿Qué hago? Disfrazo un acto generador que parece serlo y que parece independiente, pero que en el fondo no lo es. Yo estoy disfrazando ese otro acto que realmente es teoría del fruto del árbol envenenado para que parezca independiente. ¿Cómo? Y eso es lo que es muy difícil en la práctica. ¿Cómo establecer si son independientes o no? A veces el tiempo ayuda, a veces las circunstancias de dónde se generaron, de cómo se generaron, pero no siempre. Entonces, esa es la parte que hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos esta corriente. Tercer corriente. La corriente del vínculo atenuado nexo causal. Esta corriente, a ver, les dice de entrada esto: acto generador y fruto. Si este acto generador y fruto tienen un vínculo muy fuerte, el fruto está contaminadísimo. Si el acto generador y el fruto tienen un vínculo débil, el acto generador está poco contaminado. Claro, pero yo creo que la segunda pregunta que todos nos hacemos es: ¿y cómo resolvemos si la contaminación es muy fuerte o es muy débil? ¿Se acuerdan que hace ratito que veíamos la tesis de la primera sala, les puse unos segundos incisos en colores? Esos incisos en colores son los parámetros para la teoría del vínculo atenuado. La Corte nos habla de 3. Yo les puse 5 y algo que quiero que también aquí recordar es que la primera sala dice entre otros, es decir, estos vínculos también son enunciativos. Así es que perfectamente pudieran usar cualquiera de estos. Les puse en la diapositiva los 5 que son más comunes a nivel de la corriente norteamericana, pero que finalmente pueden ser usados en México porque la primera sala dijo entre otros. Los 3 que la primera sala contempla están aquí. Ahorita les voy a decir cuáles sí y cuáles no, y vamos a empezar a revisarlos. A ver, primero, la proximidad temporal. Yo confieso que de todas las corrientes, este es el que más ruido me hace. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si hay un tiempo importante entre el acto generador y el fruto prevalece. Y eso es lo que a mí me hace mucho ruido de esta corriente. Yo lo veo como un ejercicio de saneamiento por tiempo. Pero bueno, eso es lo que la corriente dice, claro. La segunda pregunta sería: ¿y como cuánto tiempo tiene que pasar para que eso sea, se limpie y permanezca? Es un tema muy casuístico. Se tendría que analizar a la luz de cada caso en particular qué tanta cercanía hay entre el fruto y el acto generador para determinar si el fruto permanece o no. Segunda corriente, el criterio de la extensión de la cadena causal. A ver, esta saben para dónde puede ser súper útil para los controles de detención. ¿Por qué? A ver, vamos por partes. ¿Qué dice? ¿Qué pasa en las investigaciones? Se hace una cadena, ¿no? Se lleva a cabo un acto de investigación, se desprende otro, y ahí tienen esa cadenita. Esta corriente lo que dice es: conforme la cadena va avanzando, la contaminación se va haciendo menor, va disminuyendo. Yo siempre lo he entendido de esta manera.
generación. Pues la abuelita tiene muchas posibilidades de tenerla, la hija menos, para la nieta ya muy poco y para la bisnieta desaparece. Esto funciona igualito. Conforme los eslabones van creciendo, la contaminación disminuye y los eslabones más alejados pueden permanecer en el proceso. Les digo que es muy útil para control de detención porque, ¿qué pasa muchas veces en los controles de detención? Si el primer acto es ilícito, aparte de que se tiene que decretar de ilegal la detención, a veces agarra todo. Los defensores no siempre tenemos esta suerte, ¿verdad? Pero de pronto nos llega a tocar que nos acabamos una carpeta de investigación en control de detención. ¿Qué buen argumento pudiera plantear el Ministerio Público si se da cuenta que esto ya es súper evidente? Que le apliquen el criterio de la extensión de la cadena causal. Ok, bueno, se me decretará de ilegal la detención. Esto y esto a lo mejor, los primeros 3 eslabones, pues ni modo. Pero a lo mejor cuarto, quinto y para adelante prevalecen en el proceso y eso nos da oportunidad de seguir con la carpeta de investigación y poder garantizar los derechos de la víctima. Porque claro, aquí quien finalmente acaba siendo lesionado de manera importante es la víctima y esto permitiría que se quede parte de sus actos de investigación y quizá continuar la carpeta. Claro, la siguiente pregunta creo que aquí es ¿a partir de qué eslabón se salva? De nueva cuenta es algo muy subjetivo, sin embargo, yo insisto, acto generador obviamente ni de broma, primer fruto no podría serlo. El segundo tampoco me parece, la contaminación todavía es muy fuerte, pero yo creo que del tercer eslabón para adelante perfectamente podemos permitir que se mantenga dentro del proceso aplicando esta corriente. Tercer corriente, esa la conocemos muy bien. Va uno manejando o llega de pronto la policía a tu casa porque se brincó alguien que se metió a robar la casa de junto a tu casa y te piden que voluntariamente permitas un ingreso, permitas que te revisen y la persona lo permite. Algo que yo siempre veo algunos puntos a veces de violación a derechos humanos cuando llegamos a los aeropuertos, ¿no? Pasan la maleta y tienen que revisarla y no saben las cosas y nos revisan todo. ¿Hay un acto libre de voluntad? Sí, pero bueno, y eso, sí, porque claro, te paran en la carretera, vamos solo en la madrugada, 5 o 6 militares o policías y le van a decir que no puede revisar el carro. No, ¿verdad? Pues sí, revísenlo, ¿no? Ya, ¿qué hace uno? Entonces, claro, ahí hay otro tema, ¿qué tan libre es esa voluntad? Pero esa es otra historia. ¿Qué pasa cuando sí hay voluntad? Y resulta que cuando entran a la casa, cuando me revisan las cosas, pues encuentran algo ilícito y pásale para acá, detenido en flagrancia. A ver, el punto número 1 yo creo que es muy debatible, porque si bien hay un acto libre de voluntad, yo tampoco estaba acompañada de una defensa, yo tampoco estaba perfectamente asesorada de las consecuencias que podía tener el que revisaran mis cosas. Y ahí puede haber nulidad, pero ¿qué pasa con el fruto? Prevalece. De acuerdo a esta corriente, como un acto libre de voluntad, el fruto prevalece. Cuarto, este es bien interesante, la gravedad de la intencionalidad de la ofensa. Y esta descansa en la teoría del efecto disuasor que platicamos hace ratito. Si aplicamos esta, se tienen que cumplir con ambos parámetros. Se tiene que analizar la inintencionalidad y la gravedad. A ver, punto número 1. Y sé que esto es muy polémico, pero la corriente es lo primero que analiza. ¿Qué tan grave es la violación a derechos humanos? Y sí, sé que lo primero polémico es, ¿hay violaciones a derechos humanos más graves que otras? Yo creo que sí. A ver, no podemos hablar de la misma gravedad de un tema de tortura frente al ejemplo que les daba yo en el aeropuerto, ¿no? Que te revisen la bolsa, la maleta. No estoy diciendo que esté bien que te lo revisen así como así, pero no podemos confrontar la magnitud de estas violaciones a derechos humanos. Entonces, primera cosa, ¿qué tan grave es la violación a derechos humanos? Segunda, si había intención de generarla o no había intención de generarla. Y esto descansa en la teoría del efecto disuasor, porque miren, la corriente dice eso. Ok, la policía o quien haya sido generó esa violación a derechos humanos, pero no era su intención hacerlo. ¿Qué sentido tendría sancionar esa violación a derechos humanos si no había voluntad? Les voy a poner un ejemplo que estoy segura que a muchos nos ha pasado en esta sala. De pronto estamos en una comida, en un evento, trabajando, y todos tenemos esta nariz
celular ahí juntito. ¿Nunca les ha pasado? Y hablando en serio, que de pronto se prende la lucecita del celular, agarra uno el celular, empieza a leer los mensajes, ¿qué? ¿Quién? ¿De qué habla? Y ya se da uno cuenta que ya agarró el celular de alguien más y ya leyó los mensajes de alguien más. ¿Nunca les ha pasado? No. Soy la única despistada que le ha tocado. ¿Por qué me dices que no? No era mi celular. ¿Hay una violación de derechos humanos? ¡Claro! Ya se están acordando de los mensajes que han leído que no son suyos, ¿verdad? A todos nos pasa alguna vez por error. Ay, y por eso les dije, hablando en serio, estoy hablando de las que sí nos pasa por error, no de las otras. ¿Hay violación de derechos humanos? Claro que hay violación de derechos humanos, pero es inintencionado. Y entonces, ¿qué sentido tiene sancionar a la autoridad o a la persona que genera una violación a derechos humanos sin intención? Bueno, esta corriente analiza esas dos cosas. ¿Es muy grave la violación a derechos humanos? No. Perfecto. ¿Fue inintencionada? Perfecto. Entonces el fruto se queda en el proceso. La última. Esta a mí se me hace un poquito complicada que la apliquemos en México, pero vamos a platicar de ella. La naturaleza de la evidencia derivada. A ver, esta corriente dice, sí hay violación a derechos humanos, sí. Esa persona que la cometió, claro, tendrá su responsabilidad, será una cuestión administrativa, una carpeta, lo que sea. Pero híjole, la evidencia es tan pero tan importante que se queda. Miren, yo siempre la he visto como un ejercicio de ponderación de derechos y que bajo esa ponderación la evidencia se mantiene en el proceso. Yo insisto, veo un poco complicado aplicarla en México, pero en eso descansa la corriente. Déjenme ponerles un ejemplo que creo que puede ser interesante aquí. ¿Qué pasa con la alerta Amber? En la alerta Amber, ¿qué urge? Encontrar al menor de edad. Sabemos que los minutos, ni siquiera las horas, los minutos que van pasando hacen que disminuya la posibilidad de encontrar al menor de edad de una forma terrible. Y muchas veces hay violaciones a derechos humanos para investigar. Se intervienen comunicaciones, etcétera, sin las autorizaciones que legalmente deben de existir y se encuentra el menor. Claro, el tema es que luego viene la carpeta de investigación y esa información que se utilizó es ilícita. ¿Hasta dónde sería válido entenderlo por la naturaleza de la evidencia derivada? Insisto, a mí esta corriente quizás es de las que más me ha servido que pudiera ser aplicada en México, pero en esto descansa. ¿Cuál contempla la tesis de la primera sala y cuál no? El acto libre de voluntad y la naturaleza de la evidencia derivada, es decir, inciso C e inciso E, no las contempla la tesis de la primera sala, pero recuerden, la tesis es enunciativa y al ser enunciativa, perfectamente las podrían aplicar. Bueno, vamos ahora sí a llevar esto a las audiencias. ¿Qué pasa en las audiencias? ¿Cómo podemos sacar del proceso esto que es ilícito? Voy a empezar con la etapa de investigación. En la etapa de investigación, ¿cómo podemos sacar del proceso lo ilícito? Por medio del incidente de nulidad. Hay aquí un tema que creo que vale la pena platicar porque en la práctica estamos teniendo criterios muy diversos a nivel nacional. ¿En qué momento se puede plantear el incidente de nulidad? Uno, en cualquier momento de la etapa de investigación, ni siquiera importa si esto ya se judicializó o no se judicializó, pero hay dos formas de hacerlo. Y aquí es donde estamos teniendo criterios distintos. Uno, vía incidental. Simple y sencillamente pide una audiencia frente a juez de control para debatir esto. La segunda forma, y que creo que esa es la más interesante en la práctica, pedirlo dentro de otro acto procesal. Por ejemplo, ¿cuáles serían los más comunes? Vinculación a proceso o control de detención. Hay que tener mucho cuidado con esta segunda forma. Es una forma que los litigantes no estamos usando tanto, hablando de defensores, MPs, asesores, todos, y que a veces desconcierta un poco por lo mismo a la autoridad jurisdiccional, porque no estamos tan acostumbrados
a que le pidamos, su señoría decrete de ilegal la detención por esto y esto y esto, y al momento de resolver, decrete la nulidad de esto, esto y esto, por estas razones. Y que entonces, al momento de resolver, claro, esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Tiene la autoridad jurisdiccional que resolver y que pronunciarse sobre esto o no? Tengamos cuidado porque a mí en la audiencia me ha tocado varias cosas curiosas con esto. Hace poquito una contraparte que decía, su señoría, la defensa lo que está planteando es de intermedia, eso no procede ahorita. Y me ha tocado también alguna resolución jurisdiccional de, eso no es momento de resolverse en este punto. A ver, no olvidemos lo que dice el artículo 97, primer párrafo. Es clarísimo. Vean lo que dice 97, primer párrafo a la mitad. Su nulidad deberá ser declarada de oficio, inclusive, ahorita hablamos de esa parte porque esa parte es bien interesante, por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Entonces, por supuesto que la autoridad jurisdiccional tiene que hacerlo. Si yo le pido, pues, vincula proceso y decreta la nulidad de esta información de la defensa, tendría que resolver ambas cosas. Claro, esto trae ventajas también para las partes. ¿Por qué? Porque si la autoridad jurisdiccional no resuelve favorable y yo lo pedí dentro de otro acto procesal, si ese acto procesal puede ser materia de apelación, por ejemplo que les ponía vinculación a proceso, el juez no me resuelve favorable, pero entonces yo voy a poder llevar esa vinculación a proceso a segunda instancia junto con la solicitud de nulidad. Y en segunda instancia se tendrá que analizar todo. Desventaja si lo propongo vía incidente. Si lo propongo simplemente vía incidente, el incidente no permite ir a la apelación y el amparo veremos, porque tenemos ahí criterios sobre que sí, todo el tema de ilicitud, pero hay una contradicción de tesis pendiente de resolver, entonces esa es una desventaja. Claro, esto se convierte en algo extremadamente estratégico. Segunda forma, lo planteamos en la intermedia. Mejor no planteo el incidente en la etapa de investigación y entonces vamos ahora a enfocar la intermedia. En intermedia tengo dos vías. Plantearlo también como un incidente en cualquier momento de la intermedia, porque lo puedo pedir vía incidental en la fase escrita o en la fase oral en el momento de incidentes plantearlo, o pedirlo vía exclusión. Ojo, ahí creo que la confusión usualmente se da a la luz del 346, fracción segunda y fracción tercera. Eso creo que también a veces, sobre todo las partes, tenemos mucha confusión con esta diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia entre fracción segunda y fracción tercera? La fracción tercera a veces la usamos poquito porque no hemos tenido un pronunciamiento previo. Esa es la diferencia. Un oferente atrevido o descuidado, porque no lo puedo decir de otra manera, que ya le habían decretado la nulidad en la etapa de investigación de ese acto y la oferta de todos modos en la intermedia, ¿no? Insisto, puede ser un tema de plano de falta de lealtad y buena fe, o también pasa a veces con el cambio de ministerios públicos, por ejemplo. Sabemos que muchas veces un ministerio público está a cargo de la investigación, difícilmente a veces por cargas de trabajo tienen tiempo de revisar todas las audiencias anteriores, ya les habían decretado la nulidad de ese dictamen y ni cuenta. Llegamos a la intermedia y ofertan al perito. Ahí aplicamos la fracción tercera, aquí ya hay un pronunciamiento previo de la autoridad. Puede ser del propio juez de control, puede ser de segunda instancia o puede ser inclusive en amparo o revisión. Ya te decretaron la nulidad de eso, ni siquiera lo debiste de haber ofertado. Y esas exclusiones van por el 346, fracción tercera. Su señoría, el juez fulanito de tal, en la audiencia tal, ya había decretado la nulidad de eso. Punto, no hay para dónde hacerse. ¿Cuál es la diferencia con la fracción segunda? En la fracción segunda no hay un pronunciamiento previo. Entonces tenemos que demostrar esa nulidad. Ahora, perdón, esa ilicitud para que se tenga la exclusión. Ahora, el último punto. ¿Qué pasa en juicio? Primer pregunta. ¿Podemos en juicio plantear un incidente de nulidad? Bueno, las partes pueden plantearlo. Déjenme reformularles la pregunta. ¿Debe acogerlo la autoridad jurisdiccional?
o no lo debe de acoger? Le repito la pregunta, llegamos a juicio y entonces MP, Defensa, Ministerio Público plantea un incidente de nulidad en juicio o de exclusión. ¿Debe acogerlo el tribunal o la autoridad jurisdiccional o no lo debe de acoger? A ver, tuvimos dos corrientes. Corriente 1 decían claro, se tiene que acoger el incidente. Corriente 2 decíamos no. ¿Por qué decíamos que no? A ver, ya pasamos por una etapa intermedia, ¿no? Frente a un juez de primera instancia. Ya sabemos que los dos jueces son de primera instancia, tanto de control como de enjuiciamiento. Ya sabemos que tienen tareas distintas, pero ambos son de primera instancia. ¿Hasta dónde era válido que yo, ya habiendo pasado por una intermedia, donde déjeme ponerlo en palabras sencillas, ¿qué es lo que hace el juez de control? Palomea los medios de prueba, ¿no? Y entonces dice, esto va para juicio y se tiene que permitir su producción e incorporación. ¿Hasta dónde es válido plantear un segundo debate ante una misma autoridad de primera instancia y decirle, pues, esto quiero que se decrete su nulidad cuando el juez compañero de primera instancia de control ya lo admitió? Pero déjenme ponerles además un segundo punto en la mesa. ¿Qué pasaría en apelación? A ver, apelación por violaciones graves al debido proceso, ¿qué consecuencia tiene? Reposición, ¿no? En la mayoría de los casos. Y si revisamos las causales de reposición, no podemos omitir una bien importante. ¿Qué establece el Código Nacional cuando no se permite la producción e incorporación de los medios de prueba legalmente admitidos? Reposición. ¿No es una causal de reposición? Miren, podríamos revisar el artículo 482, fracción segunda. Y entonces estaba otra corriente que decíamos, no, ya estando en juicio, no puedes plantear un incidente de nulidad o de exclusión, o bueno, insisto, puede uno plantearlo, pero el tribunal no debe de permitirlo, no debe de acoger el incidente y menos permitir que se aperture. Bueno, teníamos estas dos corrientes, hasta que esto llegó a la primera sala. Y la primera sala, en el número de registro 2017-055, se los doy porque creo que se ve muy chiquito en la pantalla, 2017-055, justo dirimió esta controversia. Es un criterio súper interesante, les sugiero revisarlo después con cuidado si por alguna razón no han tenido oportunidad de hacerlo. Y lo que la primera sala, ven inclusive cómo inicia, cuál es el rubro de esta tesis. Nos dice, diferencias en el debate probatorio de la etapa intermedia y el juicio en relación con la vulneración de derechos fundamentales. Déjeme ponerlo en otras palabras. ¿Qué tratamiento le vamos a dar al ilícito en la intermedia y qué tratamiento le vamos a dar al juicio? La primera sala se decantó por el segundo criterio. Dijo, no, esto ya fue admitido y se tiene que permitir su producción o incorporación. Pero, claro, no significa que, híjole, pues lo ilícito ya llegó a juicio y señor, pues discúlpeme, ya ni modo. No. Lo que significa es que la consecuencia va a ser distinta. ¿Cuál es la consecuencia? Que aquí la consecuencia se tiene que convertir en un tema de valoración. Es decir, se tiene que permitir su producción e incorporación, por eso les decía, el tribunal no debe de acoger el incidente. Y entonces, claro, ahí la defensa, Ministerio Público, es decir, la contraparte, tiene que demostrar la violación a derechos humanos. ¿Cómo? Hay dos vías principales, contrainterrogatorio o con una prueba superveniente. Entonces, tendrá que demostrar la violación a derechos humanos, se convierte un tema de alegato de clausura y para la autoridad jurisdiccional un tema de valoración. Así es que el tratamiento debe de ser totalmente distinto. Hay que tener cuidado porque muchas veces las partes tratan de plantearlo vía incidente y en juicio. Esta tesis de la primera sala creo que es una tesis a veces como un poco olvidada, es una tesis que además tiene ya sus años y que creo que de pronto lo hemos dejado como, ahí se fue quedando el criterio y no tenemos tan claro este tema
de incidente de nulidad o exclusión en juicio, no como regla general. Claro, y entonces yo creo que eso sería una última pregunta. ¿Cuál sería la excepción? La prueba superveniente. Si hubiera un tema de prueba superveniente como una cuestión muy excepcional, pudiéramos entender un incidente de nulidad, pero no así con aquellos medios de prueba que ya fueron admitidos en la etapa anterior. Ahí cambia totalmente el tratamiento que le tenemos que dar al ilícito. Estos son los puntos principales que debemos de considerar cuando hablamos de prueba ilícita. Primer punto, yo siempre lo he dicho, estamos hablando de ilicitud en la sala, hay que pensar si realmente estamos frente a algo ilícito, porque muchas veces la realidad es que estamos frente a algo ilegal. Y si estamos frente a algo ilegal, hay que jalar para allá el debate o la resolución. Es una cuestión de forma, punto. Y ni siquiera meternos en el tema de violación a derechos humanos. Dos, recalcar por supuesto la importancia que tiene la teoría del fruto del árbol envenenado. Ya vimos en el código está tenue, en el 101, pero ahí está. Pero claro, luego la primera sala es muy precisa y hay otros criterios además federales que hablan de la teoría del fruto del árbol envenenado. Y por último, por supuesto, buscar un uso mayor de las corrientes o teorías de intrusión de la prueba ilícita y fomentar, por supuesto, estas dinámicas entre las partes. ¿Qué estamos buscando hoy? Respeto al debido proceso. Quien merezca una sentencia condenatoria que lo tenga, aquella persona inocente que se le deba de mantener ese estatus de inocencia en la sentencia de la misma forma, pero siempre buscando ese respeto a los derechos humanos y de la mano de lo que el 20 constitucional establece, el derecho que tenemos a ser juzgados con pruebas ilícitas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctor, ¿tenemos espacio para preguntas? ¿Sí? Perfecto, entonces abrimos justo el micrófono y quien desea hacer uso de la palabra se levanta la mano para que le pasemos el micrófono. Gracias, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Un gusto volverla a saludar. Es un gusto. Disculpe, una pregunta. Por ejemplo, ahorita en las audiencias de juicio se está dando un tema con los testigos protegidos, que por ejemplo están leyendo, les están diciendo qué hacer y todo está oculto. Hay en ese momento en la audiencia de juicio cómo podríamos manejar esa violación grave a derechos humanos. Se me perdió una partecita de la pregunta, perdón. Se me perdió una partecita de la pregunta del medio. Me decían los testigos protegidos, perdón. Ajá, ve que no se cuenta con las salas con las características que exige la ley y son unos cuartitos. Entonces ahí cuando hay violaciones graves a los derechos humanos porque el testigo protegido está leyendo, le están diciendo, o a lo mejor dice el testigo protegido que está en esa sala, esas son violaciones graves en juicio. Ahí ¿cómo lo podríamos nosotros manejar? A ver, vamos con el tema primero de los testigos protegidos, porque aquí hay muchas variantes de cómo estamos trabajando esto en México. Me ha tocado desde ver que hay un testigo protegido y ni siquiera le dicen al acusado quién es, no le dan entrevista, nada. Eso, a mi parecer, tiene que ser excluido desde el intermedio. ¿Dónde está el principio de contradicción? ¿Dónde está el derecho a una defensa adecuada? Claro, si usted me dijera que son en carpetas de delincuencia organizada, bueno, yo también tengo mi parecer, pero entra un lineamiento distinto, todo lo que conocemos como derecho penal del enemigo, etcétera, una norma diferente con reglas diferentes. Pero el tema es que no lo estamos viendo en delincuencia organizada nada más, sí, sino en procedimientos comunes. Uno, ahí hay una violación clarísima al derecho de defensa, al principio de contradicción. Dos, luego tenemos como un punto medio, ¿no? Donde sí te doy la entrevista, sí te digo quién es ese testigo, pero ya estando en audiencia, no te dejo tener contacto directo con él. A ver, entiendo el tema de protección, porque aquí estamos buscando garantizar los derechos humanos de diversas personas. El punto fino es que tenemos que encontrar la forma de que se permita la producción de la información
violentando en la medida de lo menos posible los derechos humanos de las partes. Y esto, déjenme vincularlo también con el tema de delitos sexuales, porque acabamos teniendo situaciones parecidas. Estamos haciendo cosas muy distintas en el país. Uno, metemos a la persona al cuarto para, obviamente, que no lo revictimicemos, en este caso para que no esté en riesgo la persona, pero la pregunta es, ¿estamos pudiendo ver en la sala a esa persona o no? Y vamos por partes. Nadie lo podemos ver o los jueces sí lo están viendo. Porque, miren, este tema tenemos variantes bien importantes en el país. En algunos estados del norte lo empezaron a hacer de esa manera. ¿Y qué creen que empezó a pasar en el amparo? Les empezaron a caer los asuntos. ¿Por qué? Hay una tesis inclusive de la primera sala que habla del principio de inmediación y de la importancia que todos estos signos, inclusive de comportamiento, etcétera, etcétera, los jueces sobre todo los puedan percibir. ¿Qué empezamos a hacer después? A ponerles pantallas a los jueces. Entonces, en algunas partes del país, a los jueces se les pone una pantalla para que los jueces sí puedan percibir a esa persona, por lo menos, bajo el criterio de la primera sala, que déjeme ver si se lo encuentro ahorita. Aquí está. Es la tesis 2020 268. 2020 268 es jurisprudencia, ni siquiera es tesis, es jurisprudencia de la primera sala. Y justo habla de la importancia de tener esta cercanía. Es principio de inmediación. Bueno, entonces lo empezaron a resolver de esa manera. Pero claro, dice, bueno, oiga, y yo como argumento, si yo no estoy viendo ese comportamiento, y a veces, a mí me tocó una audiencia legal eso, oiga, es que ni siquiera sé quién es la persona que está atrás de la pantalla, porque era una persona con un nombre diferente. No, es que se cambió el nombre de allá a acá. Bueno, ¿y cómo me lo están demostrando? Porque acá sí su nombre es otro. Y al final el tribunal lo permitió. ¿Qué pasa? Que entonces ese contacto tampoco lo estamos teniendo las partes. ¿Hasta dónde es válido o no? Yo creo que habría que analizar el caso muy en particular, algo que yo he insistido. Yo tampoco estoy pidiendo que la víctima tenga un contacto visual directo con el acusado. De ninguna manera estoy pidiendo eso. Pero lo que creo que sí necesitamos es poder nosotros visualizar a esa persona para ver el comportamiento total que está teniendo para aportar la información. Es muy curioso porque en amparo ha habido criterios bien diferentes. Les digo, en el norte del país se empezaron a caer los asuntos en amparo por esta situación. En el centro del país, y eso me ha tocado a mí directamente, el criterio ha sido, es menor de edad, el tratamiento que se le tiene que dar es diferente. Es testigo protegido, el tratamiento es diferente, algo así, pero la jurisprudencia de la primera sala no dice eso. Entonces, claro, esto ha habido criterios muy distintos. Puede haber afectación al principio de inmediación, sí, al derecho de defensa, sí, al principio de contradicción, sí. ¿Hasta dónde llega el ejercicio de ponderación de derechos humanos? Porque miren, en derecho penal por eso las cosas son tan difíciles de resolver, porque en un sinfín de momentos, ¿qué es lo que nos enfrentamos? A diversos derechos humanos confrontados. Debate de medidas cautelares, que es siempre debe de ser un ejercicio de ponderación de derechos humanos. Siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre en materia penal vamos a trastocar algún derecho humano. Es natural. ¿Cuál es el punto importante? Que eso esté debidamente motivado. Si está debidamente motivado, pues sí, trastocamos un derecho, pero la determinación está apegada a, y así funciona el derecho penal. Entonces ahí habría que ver hasta dónde el ejercicio de ponderación da a costa de la seguridad para trastocar los otros derechos humanos. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La siguiente pregunta es si se puede hacer un acto de investigación de cámara, que es la investigación complementaria, y cuando ya están grabadas las audiencias y todas las partes vieron las características físicas del imputado, y bueno, pues las partes tienen copia de las audiencias. ¿No sería violatorio a derechos humanos? Pero Cámara de Gesell, ¿se refiere usted a hacer un reconocimiento específicamente? Sí. Yo creo que sí sería violatorio de derechos humanos, porque a ver, ya tuviste aquí a la persona, ya la vimos todos, pero ojo, hay una tesis, a ver, déjame
hacemos un reconocimiento, el Código Nacional establece que se tiene que cumplir con varios requisitos, ¿no? ¿Qué pasa si no los cumplimos? Tengan cuidado porque hay una tesis, no es de la primera sala, ahorita déjame ver si encuentro el número de registro, que dice que si por ejemplo se lleva a cabo el reconocimiento sin presencia de la defensa, se puede volver a hacer el acto ya cumpliendo con los requisitos necesarios. A ver, vayamos a la realidad. Ya vino la víctima, ya señaló a Juan. Híjole, es que no se cumplían los requisitos, vamos a volver a hacer el ejercicio. Díganme quién va a ser la única persona que seguramente va a volver a estar ahí. Juan, ¿a quién esperamos que vaya a señalar? Pues a Juan, ¿no? Entonces, ojo con esa tesis, a mí me hace mucho ruido lo que establece. De esto, quien ha trabajado más el tema han sido los norteamericanos ya. Ellos sí no permiten que esos ejercicios se hagan 2 veces. Y claro, a ver, si yo ya estuve en la audiencia y estuvo ahí presente la persona, el imputado, y estuvieron presentes las partes, yo creo que puede estar un tanto viciado el acto de investigación. Pero también creo que se convierte en un tema de valoración. Vaya, no veo un tema para nulidad, honestamente. Sí creo que se pudiera alegar probablemente un tema de afectación a la presunción de inocencia. Es el derecho que veo que puede estar transgredido, la presunción de inocencia, porque claro, tú ya viste a la persona y ahora vienes a hacer el reconocimiento. Creo que es el derecho que se puede estar transgrediendo. ¿Hasta dónde daría para una nulidad? Yo creo que sería muy relativo. Habría que ver hasta dónde realmente está afectado esa presunción de inocencia o no. Pero vaya, insisto, creo que se puede tratar. Lo veo no tan fácil de que se vaya a colgar y creo que muy probablemente le van a decir que va a ser un tema de valoración. Déjeme vincularlo con otra cosa. Estos típicos reconocimientos que hacemos en juicio, ¿no? Están interrogando a la víctima y entonces el Ministerio Público le dice: ¿y quién fue la persona que le robó su vehículo? ¿Es en serio? ¿No? ¿A quién estamos esperando que se señale? ¿No? Y lo que es peor, los estados de la República Mexicana, aquí no lo recuerdo, si los imputados van vestidos de algún colorcito en especial, bueno, está mejor, porque estos estados de la República Mexicana que llega con su trajecito naranja, ¿no? De imputado, o beige, que bueno, el beige todavía como que pasa, ¿no? Pero esos que vengan de naranja, dice uno, ¿a quién estamos esperando que señale? ¿No? Luego hasta dice, pues el que viene vestido de naranja, o el que está frente del policía que está parado, pues si todo el tiempo está el policía ahí. Eso es súper violatorio de derechos humanos, que violenta la presunción de inocencia. Es muy similar. Entonces, claro, estos señalamientos, porque no son reconocimientos per se, transgreden presunción de inocencia, son sugestivos inclusive, pero los hacemos mucho. Y ahí también hay un tema, yo creo que de valoración, bien interesante. Yo creo que, insisto, el ejemplo sí veo un tema de presunción de inocencia, pero creo que habría que ver hasta dónde trastoca o no el reconocimiento. Y eso es la parte finita del ejemplo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no. Pues muchísimas gracias entonces. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a solicitar a los integrantes, magistradas y magistrados de la Sala Plenaria Especializada en Justicia para Adolescentes, nos acompañen aquí al frente para entregar los reconocimientos y obsequios que tenemos para nuestra ponente, por favor. Magistrada Marisol Barra Pérez, si es tan amable en entregar su reconocimiento. La magistrada Almeda Bañuelos, por favor. El magistrado Pedro Sánchez. Doctora Carla, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Franz Corso por su participación como ponente en la conferencia magistral Ilicitud de datos y medios de prueba y las diferentes etapas del procedimiento penal llevado a cabo este día 29 de septiembre del año 2022.